Hola muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno, me alegra enormemente que la estrategia esté funcionando con nosotros en Informática 1, así que hoy les voy a compartir este video para enseñarles sobre las funciones. Ya considero que con los trabajos que han estado subiendo en el Drive han entendido. Sí sirvió el video. Por ahí hay algunos regaños frente al formato que le hicieron las facturas, pero creo que vamos a ir mejorando frente a eso. Así que bienvenidos a la clase de hoy. Bueno muchachos, entonces de manera fácil y rápida vamos a aprender lo que es una función y cuál es la diferencia que tiene con una fórmula. Así como vimos la clase pasada que las fórmulas tienen una estructura básica, aquí cambia un poquito más. ¿Por qué? Porque esas funciones precisamente son una evolución de las fórmulas para que a través de cosas que ya están predeterminadas desde Excel se pueda darle manejo a las bases de datos y a grandes cantidades de información de manera cuantitativa. Ojo, y también de manera cualitativa porque me permite identificar a veces algunas palabras y conceptos que yo necesito. Así que vamos a empezar a ver unas funciones básicas en esta clase que es suma, que nosotros lo trabajamos la vez pasada, pero de una manera mucho más complicada y más larga. Identificar valores máximos, identificar valores mínimos, hacer un promedio, que en este caso ya no vamos a hacerlo de la manera anterior que multiplicábamos por el porcentaje o que sumábamos y luego dividíamos, sino que esto ya me deja sacarlo de manera automática. Y vamos a utilizar algunos condicionantes desde contar para sumar y para promediar. Que esos condicionantes es decirle precisamente, usted me va a contar solo si estas celdas contienen la siguiente información que yo necesito. Entonces va a ser muy interesante porque acá vamos a empezar a relacionar lo que ya hemos trabajado con DFD de los condicionantes y ver de qué manera se puede relacionar con Excel. Entonces, voy a hacer un ejemplo. Voy a escribir varios valores aquí en la columna M. Nosotros en la forma anterior de las fórmulas básicas para sumar, restar, dividir y multiplicar lo hacíamos de la siguiente manera. Igual, seleccionaba la primera celda, le daba sumar, la siguiente celda sumar, la siguiente celda sumar y la siguiente celda sumar. Eso me da un valor de 26. Ahora, en la estructura de las funciones va a cambiar un poquito. ¿Por qué? Inicialmente, siempre voy a comenzar con el igual. Recuerden que la forma de decirle a Excel, oiga, prepárese que viene una fórmula o una función. Lo primero que voy a escribir va a ser el nombre de la función. Hay dos formas de sacarlo. Uno, recordándolo. Dos, escribiendo la inicial y él me va a mostrar cuáles son las posibles que yo voy a necesitar. O tres, desde esta barra superior que dice insertar función, ¿cierto? Entonces, como yo voy a hacer una suma de la manera sencilla, entonces hago igual, escribo el nombre de la función, en este caso suma, abro un paréntesis, porque en este caso ya vamos a empezar a tocar es rangos de datos. Un rango puede ser un conjunto de información que está en una columna o en una fila. Y lo que voy a decir es señalar desde dónde está ese rango hasta dónde. Entonces, desde dónde es la celda en que inicia, la puedo seleccionar. En este caso me dice M12 y el hasta lo voy a utilizar con unos dos puntos. Hasta este otro valor que es la M15 y voy a cerrar el paréntesis. Es importante entender algo y es la estructura. Entonces siempre vamos a comenzar con un igual. En este caso de la función siempre vamos a comenzar con el nombre de la función, sea que se llame suma, promedio, max, min, contar o los condicionales, contar.sí, promedio.sí, sumar.sí y tenerlo claro. Y después de eso vamos a utilizar el rango de búsqueda. Ese rango de búsqueda se hace con paréntesis, se coloca desde qué celda hasta qué celda. Recuerden que ese hasta es con dos puntos y cerramos paréntesis. Sencillo. Así que a través de un ejemplo que ya les voy a mostrar, vamos a aprender a implementar estas funciones. Bueno, entonces vamos a aprender sobre las funciones a través de este ejemplo y este ejercicio, donde nos dan unos datos de unos empleados de un departamento de ventas, donde esos empleados cumplen con una cantidad de horas al día en su jornada de trabajo normalmente, las ventas que llevan hasta el momento y qué edad tiene esos vendedores. Así que nos están pidiendo cuál es el número de vendedores de la lista, cuál es su edad promedio, la jornada promedio, cuánto suman sus ventas realizadas, cuántos números de vendedores hay dependiendo del departamento que se les especifique, cuánto suman las ventas de algunos vendedores si son mayores a 1.500.000 o 1.200.000 y vamos a ver de qué manera podemos ir organizando esta información a través de las funciones. Así que primero, número de vendedores de la lista. Con base entonces en las funciones vistas en el fragmento anterior, vamos a utilizar en este caso ¿cuál?
sería contar, porque necesitamos contar cuántas personas hay. Entonces habíamos dicho que comenzamos con igual, escribo la palabra contar, que es el nombre de la función, siempre voy a utilizar el rango, y para utilizar el rango me pregunta cuál es el valor 1 y hasta qué valor o qué celda lo voy a utilizar. Si yo quiero, selecciono entonces desde el inicio hasta el final o escribo manualmente desde la A5 hasta la A19. ¿Por qué tomo este valor? Simplemente porque necesito saber cuántos datos hay ahí. Puedo tomar cualquiera de los valores, yo voy a tomar el del código de identificación. Miren que selecciono y me aparece desde la A5 hasta la A19, cierro paréntesis y esto me da un total de 15 vendedores. Ahora dice, ¿cuál es la edad promedio de estos vendedores? Con base nuevamente a esas funciones explicadas en el fragmento anterior, voy a seleccionar una. En este caso sería igual promedio. Miren que el mismo enunciado me está diciendo cuál es la función que debo utilizar. Entonces, nuevamente, ¿cuáles serían los valores que voy a seleccionar? Súper sencillo. Entonces, las de la edad, desde el valor 1, que es la B5, lo voy a hacer manual, hasta la B19. Y cierro paréntesis. Y me dice que la edad promedio de estos vendedores son 39.8 años que ellos tienen. ¿Cuántas horas trabajan en promedio esos vendedores? Nuevamente el enunciado me menciona cuál es la que voy a utilizar, igual promedio, y selecciono, en este caso, las celdas de las jornadas. Y me dice que en total estos vendedores trabajan 6.6 horas al día. Suma de las ventas realizadas. Sencillo. La otra función que me aparece en el primer fragmento. Igual suma. Y selecciono el total de las ventas. Esto quiere decir que la suma de las ventas realizadas está en un valor de 20.780.000 pesos. Ahora nos hace falta determinar desde las funciones básicas la venta mayor y la venta menor. Lo voy a escribir por acá. Venta mayor, venta menor. ¿Cuál sería entonces para encontrar la venta mayor? Igual, max, para encontrar los valores máximos. Y esto me va a decir que la venta mayor que se hizo dieron todos los trabajadores fue de 1.870.000. Y si voy y reviso manualmente, claro, me aparece acá que el 107 hizo esa venta. Y la venta menor, igual min, abro paréntesis y selecciono el fragmento o el rango de esas celdas y cierro paréntesis. Eso me dice que la venta menor fue del 101, que obtuvo una venta de 1.030.000 pesos. ¿Listo? Hasta este momento trabajamos lo que son las funciones básicas, suma, promedio, contar y máxima y mínima. Ahora ya vamos a empezar a ver de qué manera vamos a utilizar los condicionales para encontrar estos datos. Listo, muchachos. Ojo pues porque esto de los condicionales le agregan algunos valores adicionales a esa estructura de las funciones. Entonces hay que leer muy bien los enunciados, entender qué es lo que me está diciendo, hacer comprensión de lectura. Número 5. Número de comerciales o vendedores que hacen parte del departamento 1. Ya habíamos visto que cuando nos pregunta por el número es un contar. Entonces igual contar, en este caso como estamos hablando de condicionales, punto sí, abro paréntesis. ¿Y cuál va a ser el rango que voy a contar? Ahí mismo me dice número de comerciales en el departamento 1. Entonces voy y busco toda la información de los departamentos, le hago punto y coma porque acá en este caso para dividir las variables o la información es con punto y coma. Recordemos que en DFD lo hacíamos solo con coma y vamos a hablar del criterio. En DFD cuando era texto lo hacíamos con comilla simple, aquí lo vamos a hacer con comilla doble. ¿Y el criterio cuál va a ser? Departamento 1, cierro comillas y cierro paréntesis. Esto me da un total de 4 personas que corresponden a ese número de vendedores en el departamento 1. Ahora bien, el número 6, escuchemos bien, promedio de edad de los vendedores del departamento 2. Promedio de edad, es decir, igual promedio, punto, sí. ¿Cuál va a ser el rango? Nuevamente, voy y elijo el departamento porque según el departamento, en este caso estamos hablando solo los del departamento 2, me va a promediar esa edad. Entonces, como la información de los departamentos está en la C, selecciono la C5 hasta la C19. Punto y coma para dividir estas variables y le digo el criterio de búsqueda. En este caso es departamento 2.
¿cierto? Con comillas dobles. Ahora, ¿qué es lo que me va a hacer? Volvamos a leer. Promedio de edad de los comerciales del departamento 2. Entonces, hasta el momento yo le estoy diciendo a Excel, oiga, entre todos estos de la columna C, seleccióneme solamente los que están en el departamento 2. Y ahora me va a decir cuál es la edad promedio de esas personas. ¿Dónde está la edad promedio? En la B. Entonces selecciono todos los de la B y le doy cierre de paréntesis y enter. Y me dice que la edad promedio entre esas personas que solo corresponden al departamento 2 es de 42 años. Listo, ya vamos entendiendo entonces. Vamos a leer nuevamente el punto 7 que dice suma de las ventas de los empleados del departamento número 3. Es decir, que ahí mismo me dice que en esta celda inicio con el igual y ¿qué función? Suma. Entonces sumar punto sí. ¿Cuál es el primer rango de búsqueda? Donde va a decir departamento 3. Es decir, que selecciono todos los datos de la columna C, punto y coma para dividir las variables. En este caso le voy a decir cuál es el criterio de búsqueda, que es departamento número 3. Y divido la variable, cuál es el rango de suma o qué es lo que va a sumar. Y aquí hace referencia a las ventas, así que selecciono lo que es la columna número E, desde la 5 hasta la 19 y cierro paréntesis. Ahí me dice que el promedio, la suma de las ventas de los empleados del departamento número 3 es 680.000 pesos. Listo, pasando al número 8, ya se complica un poquito el asunto, porque me va a hablar de la suma de las ventas de los empleados del departamento 4 y 5. Esto se hace con el fin de que ustedes entiendan que esas funciones también pueden tener operaciones lógicas entre ellas. Esto simplemente va a ser una suma, pero entonces la suma va a ser de la siguiente manera. Me habla de suma, entonces le voy a dar sumar punto sí, abro paréntesis nuevamente, me dice que el departamento 4, entonces le voy a decir que C5 hasta la C19, me va a buscar los datos que corresponden al departamento número 4, cierro comillas, y eso me va a sumar las ventas nada más. ¿Listo? Y cierro paréntesis. Pero noten que en este momento solamente he cumplido con las indicaciones del departamento número 4. Me hace falta los datos del departamento número 5. Así que le doy más y vuelvo y juego. Sumar punto sí, abro paréntesis, selecciono nuevamente esto, le digo el criterio de búsqueda que va a ser departamento número 5, cierro comillas, divido la variable y le digo que me va a sumar las ventas de ambos. Y cierro, en este caso, la función para darle enter. Miren que repetí la misma función en el uno y en el otro. Lo único que cambia es que para poder juntar las dos funciones no le volví a dar igual, sino que le di un más. Y esto me dice que corresponde a 4.010.000 pesos. ¿Listo? Listo, ahora vamos a mirar otros casos específicos de búsqueda. Por ejemplo, nos habla del promedio de las ventas de los empleados que son mayores de 30 años. Ya no nos está hablando por departamentos. Y me dice que cuál es ese promedio. Entonces igual promedio.sí, abro paréntesis. ¿Dónde va a buscar? ¿Será que en este de los departamentos? No creo, me está hablando desde la edad. Entonces voy a buscar desde la B5 hasta la B19. ¿Cuál va a ser el criterio de búsqueda? Recordemos que todos los criterios de búsqueda siempre van a ir entre comillas. Y me va a decir que cuáles son mayores a 30 años. Y esos que son mayores de 30 años me va a sumar las ventas o me va a promediar la venta de esas personas que son mayores a los 30 años. Así que cierro paréntesis. Nuevamente les dejo acá en pantalla para que vean la función. Recuerden que ustedes igual van a tener acceso a este archivo y pueden mirar en la parte superior la función que se desarrolle para que lo tengan de ejemplo ahí en sus casas. De la misma manera vamos a desarrollar el punto 10 que me dice promedio de la jornada de los empleados que venden más de 1.500.000. Así que me está hablando de un promedio o una media. Igual promedio, punto sí, de la jornada de los empleados que venden más de 1.500.000. Entonces tengo que determinar primero cuáles son los que venden más de 1.500.000, ¿cierto? Entonces selecciono este rango de la E5 hasta la E19. Digo que el criterio de búsqueda va a ser mayor a 1.500.000
cierro el criterio de búsqueda, lo divido y sobre eso me va a hacer el promedio sobre la cantidad de horas que ellos trabajan para terminar de esta manera, diciendo que esas personas que venden más de 1.500.000 trabajan en promedio unas 7 horas. Y para finalizar, entonces nos pide la suma de las ventas mayores de 1.200.000. Muy sencillo, nos habla entonces de sumar, punto sí porque es un condicional, que seleccione el rango de ventas, en este caso la E, 5 hasta la 19, y el criterio de búsqueda. ¿Cuál es el criterio de búsqueda en estos momentos? Que sea mayor a 1.200.000. Y como no necesitamos buscar en otro rango, sino que ya está toda la información ahí dentro de lo que nos están pidiendo, entonces cierro acá la función, le doy enter y me dice que esa suma de las ventas mayores a 1.200.000 corresponden a 15.420.000 pesos. Así, muchachos, podemos terminar con este tema. Por hoy es suficiente para no saturarlos de cosas. Les voy a mandar este archivo en blanco para que ustedes lo desarrollen y un ejercicio adicional y me lo van a subir a la carpeta del Drive. Listo. Con esto va a ser suficiente para la clase de hoy. Ojo que las facturas, el formato estuvo un poquito débil. Vamos a trabajar más formatos y más forma de darle diseño a Excel la próxima clase. Nos vemos. Recuerden que me pueden contactar por WhatsApp o por correo si tienen dudas y si necesitan videoconferencias pues también. Chao.